para el mejor entendimiento de esta reveladora saga documental, que nos habla sobre el origen y el desarrollo evolutivo de la humanidad. El autor de este tratado, el notable formador, escritor, terapeuta y divulgador español, David Topí, nos recomienda leer y revisar la monografía sobre la historia de la creación de la humanidad, que está debidamente publicado en su blog, con el fin de refrescar los conceptos que vamos a tratar en este revelador, valioso y excepcional material, donde nos detalla el verdadero origen de la humanidad. Tal como David Topí ya había explicado anteriormente, el ser humano fue creado por la raza Asimos, o también llamados Anunnakis, basándose en cambios físicos y energéticos que el Trodón había sufrido, tanto por razas que tenían como objetivo dotarlo de inteligencia, para que fuera la especie dominante de la Tierra, y que luego también fue manipulado por la raza Amos, o también conocidos por Dracos, por los motivos que ya se expuso en un anterior material. Por lo tanto, revisando lo que ya se comentó en la monografía sobre la historia de la creación de la humanidad, los primeros estadios de lo que luego sería el ser humano, fueron los siguientes. El Trodón. Con características y genética puramente sauria, con mente grupal y un yo superior colectivo, que gobernaba la evolución de la especie en el reino animal. Su estructura sutil estaba compuesta por el cuerpo orgánico, el cuerpo etérico, el cuerpo mental, y un envoltorio cuasi causal, que le permitía conectar con la mente grupal de la especie. La proyección de la realidad común para toda la especie estaba a cargo de la mente grupal del Trodón, como sucede para todas las especies de flora y fauna del planeta, con la asistencia de las fuerzas y jerarquías de la naturaleza y del propio logos planetario. El Trodón fue traído por Amos, en lo que conocemos como el período Triásico, de 252 a 201 millones de años, antes de Cristo. En ese entonces, todos los continentes eran parte de una sola masa de tierra, que nuestros geólogos llaman Pangea. De igual manera, la gran mayoría de saurios fueron traídos desde diferentes planetas, a finales del período Triásico, momento en el que Pangea estaba fuertemente sometida a terremotos y erupciones volcánicas, debido a los cambios que se estaban produciendo en el plano físico de la Tierra. Trodón autoconsciente e individualizado. Tenía características y genética puramente sauria, contaba con alma individual y un yo superior. Su estructura sutil contaba con el cuerpo o avatar físico, el etérico, el mental y el cuerpo causal desarrollado por completo. Hay muchas personas con encarnaciones activas en el presente, podrían ser cualquiera de nosotros, cuya primera encarnación, visto en tiempo lineal, se remonta a esta época, lo cual quiere decir que tenemos memorias, y aún estamos conectados a través de los niveles mentales y supraálmicos, con vidas simultáneas que tenemos en la época en la que nuestro avatar físico aún era completamente sauria. La proyección de la realidad individual del Trodón, en esta fase de su evolución, estaba a cargo del alma y del yo superior, apoyándose en la psique global de la especie. Pues no existía programación mental creada para ello, imbuida individualmente en el cuerpo mental de cada Trodón. La primera manipulación del Trodón se produjo aproximadamente hace unos 190 millones de años, en los inicios del período Jurásico, entre 201 y 145 millones de años antes de Cristo. El Manu. Con características y genética puramente sauria, este fue modificado por la raza Amos o Dracos, para dotarlos de mayor inteligencia y programación, acorde a los parámetros que esta raza quería imbuir en la especie que ellos habían traído inicialmente al planeta. La creación del Manu es el resultado de la segunda manipulación genética y energética del Trodón. La proyección de la realidad del Manu seguía a cargo del alma individualizada y de su yo superior, así como de la psique global de la especie. La creación del Manu, por parte de Amos o Dracos, se produjo hace aproximadamente 188 millones de años, solo un par de millones de años después de la primera manipulación del Trodón, por la raza llamada por los ufólogos, nórdica.
De esta manera, el Manu pasó a ser la especie dominante en la Tierra a nivel evolutivo, hasta la intervención Asimos o Anunnaki. El Lulu. Con características y genética, y por sobre todo, con primeras trazas homínidas sobre la base sauria, fue necesario cambiar de manera importante la base animal, debido a la necesidad de adaptarse al entorno de la Tierra de aquel entonces, y de las capacidades con las que las razas en control buscaban dotar al Lulu. Se mantuvieron muchos potenciales reptoidesaurios en el Lulu, pero en gran parte bloqueados y latentes en partes del ADN no activo, y de la programación de la psique Lulu, que fue fuertemente limitada. La proyección de la realidad individual del Lulu estaba a cargo del alma y del yo superior, apoyándose en la psique global de la especie, y con el contenido presente en su cuerpo mental. Asimos o Anunnakis empezaron en esta fase a introducir mecanismos de gestión de la realidad del Lulu, y a crear el sustrato de lo que sería la realidad base, mucho tiempo después. La creación del Lulu, por parte de Asimos o Anunnakis, se produjo hace aproximadamente 160 millones de años, hacia la mitad final del período Jurásico. El Lu-Manu. Con características y genética predominantemente homínidas, y con soporte de ADN sauria, ADN Asimos o Anunnaki, ADN Amos o Dracos, y ADN de otras múltiples razas. Esta especie nació por la cruza natural de Manus con Lulus. A la progenie resultante de esta cruza, se la sometió a nuevos cambios genéticos, para dar origen al Lu-Manu, con el ADN de bonobos, chimpancés, y otras especies homínidas. Su estructura sutil incluía por primera vez el cuerpo emocional. Este cuerpo fue introducido entre el cuerpo etérico y el mental, pues el cuerpo etérico, en el estado de desarrollo de aquel entonces, que era el usado para la gestión emocional del Lulu, no permitía la conexión del rediseñado sistema límbico. Debido a que la genética del Lu-Manu estaba en constante cambio por experimentación de Asimos o Anunnaki sobre esta, fue necesario crear un cuerpo sutil separado para la gestión emocional, en aquel estado de nuestra evolución como especie. Aquí empiezan las pruebas con avatares físicos, es decir, con nuestros cuerpos orgánicos, y con diferentes grupos sanguíneos y estructuras energéticas. Las configuraciones que fueron probadas, y más o menos validadas y aceptadas, son en el presente, la base conceptual que luego ha dado lugar a los diferentes tipos de características asociadas a los signos del zodiaco, ya que literalmente, Asimos o Anunnakis, crearon diferentes arquetipos humanos a nivel mental, emocional, energético y físico, que responderían de forma ligeramente distinta a las influencias planetarias que llegan a la Tierra en cada momento del año. La proyección de la realidad del Lu-Manu estaba a cargo parcialmente del alma y del yo superior, y poco a poco de la programación mental, creada en la psique del Lu-Manu, para que ellos mismos proyectaran el mundo en el que vivían. Los primeros Lu-Manus aparecieron hace aproximadamente 150 millones de años, y hubo muchas pruebas de ensayo sobre ellos, que durante más de 100 millones de años, llevaron a las razas en control a borrar de la faz de la Tierra numerosos clanes y grupos, que habían ido creando cuando no cumplían con sus expectativas o progresos evolutivos. Estos ensayos se produjeron a lo largo de todo el período Cretácico, de 145 a 66 millones de años, un período geológico en el que se produjo la desaparición de los dinosaurios y otras muchas especies de flora y fauna, por la terraformación que Asimos o Anunnakis estaban llevando sobre el planeta. Fue en esta época cuando Asimos o Anunnakis incrementaron la gravedad de la Tierra, haciendo desaparecer a los grandes saurios, que por su tamaño, no pudieron levantar su peso para contrarrestar la aumentada gravedad. E hicieron impactar un meteorito, hace unos 70 millones de años, pero no de forma simultánea con lo anterior, con el objetivo de mover un poco el eje del planeta, y adecuarlo a sus necesidades. Existen más detalles de esto en la serie de artículos que David Topy hizo sobre la historia de las razas en control. Aproximadamente, hace unos 50 millones de años, Asimos o Anunnakis consideraron que el Lu-Manu
había llegado a un estado estable de desarrollo para sus necesidades de aquel entonces, y se dejó al proceso natural su evolución, durante otros casi 60 millones de años. Cuando empezaron de nuevo las manipulaciones genéticas, que llevarían hasta el género Homo, y luego, hasta el Homo sapiens. La razón de que Asimos o Anunnakis dejaran tanto tiempo crecer y evolucionar al humano, tanto como a cualquier otra especie existente en el reino animal del planeta, está relacionado con las propias tramas de poder en la raza Asimos o Anunnakis, es decir, al enlazado de sus proyectos por media galaxia y de sus historias para consolidar sus bases y centros en otros planetas. Y también, por la consideración por parte de las altas jerarquías Asimos, de que la Tierra de momento, ya les pertenecía. Y no había especialmente prisa en instalarse en ella de forma masiva o forzar la evolución del humano, más allá de lo que ya se había conseguido. Próximamente. A partir de este momento y con este pequeño repaso de lo que ya se había compartido anteriormente, entraremos en materia para ver en los siguientes capítulos todos los diferentes géneros que siguen a este último estadio evolutivo. Aprendiendo algo más sobre nuestra filogenia e historia de la humanidad, en sus diferentes géneros y versiones, teniendo en mente que desde entonces, todos los seres humanos en cualquier estadio de nuestra evolución, somos considerados lúmanos de forma genérica y desde el punto de vista de las razas en control.